Comentario a El remitente misterioso, relato de Marcel Proust. Este es un texto que podría, de forma sintética, decir que alude a 4 grandes asuntos que son de incumbencia para cada cual de nosotros: al amor, a la sexualidad, a la muerte y a la moral. Los toca, alude a ellos, no quiere decir que los profundice, que nos abra nuevas dimensiones, que nos conduzca a perspectivas que desconocíamos. El texto no da para eso. El texto estrictamente no es un cuento. Yo tengo la convicción, para mí, puedo estar equivocado, pero hace mucho rato ese es un criterio que yo tengo, que toda gran obra de arte, y si me circunscribo en este caso a la literatura, conjuga simultáneamente, es decir, en una articulación al mismo tiempo dada, 2 elementos. De un lado, activa la reflexión. Toda gran obra de arte abre el espíritu analítico, reflexivo, es decir, toda gran obra de arte nos da que pensar. Pero eso se da al mismo tiempo que suscita un juego de sentimientos, de emociones y de sentimientos, y por eso es una poderosa fuerza que vía la ficción consigue que uno procese identificaciones, abra interrogaciones, por decirlo de una forma simple, que sea tan vívida la presentación que se hace del asunto, que uno es como si estuviera realmente metido con todas las consecuencias anímicas, etcétera, que se suscitan del relato. Hay escritores que escriben de manera magnífica, pero que en mi opinión, pues queda uno diciéndose esto que tiene que ver con la literatura estrictamente hablando, a no ser pues que uno utilice la palabra literatura para nombrar todo lo que está bien construido en el lenguaje, y yo creo que no es eso. Yo creo que la literatura es un poderoso mecanismo que vía la ficción devela la verdad de lo que somos. Y digo, hay escritores, en este momento se me viene a la cabeza un escritor como Borges, o un escritor como Saki, el cuentista inglés o el relator inglés. Ellos son grandes escritores en el sentido del lenguaje perfectamente logrado, de la agudeza de lo que dicen, de la inteligencia que nos proponen, de la sorpresa que nos producen. Pero a mí me cuesta mucho decir que eso es literatura. Yo leo un cuento, y búsquenlo en Google, como La ventana abierta de Saki, y quedo absolutamente asombrado de la inteligencia, el efecto filosófico que produce ese relato, pero quedo tan impertérrito como leyendo, no sé, un texto de Platón, que sí, que digo, es muy bello, está muy bien logrado, pero no produce lo que yo creo que es imprescindible en la literatura, que esa capacidad de desplegar nuestro pensamiento esté acompañada de ese atrapamiento en la emoción y el sentimiento que produce el texto. Lo mismo pasa con Borges. Uno lee, no sé, un cuento, por ejemplo, como Emma Suns, o un cuento como El Inmortal, y uno ve la inteligencia y la profundidad de lo que dice, pero eso no es una ficción que cobre la forma literaria. Yo a veces digo que es más bien como una filosofía presentada en forma ficcional. Bueno, en un hombre que desde muy joven mostraba galas en su dominio del lenguaje, como Proust, uno puede encontrar perfectamente
que tiene una capacidad de ofrecernos asuntos, de percibir la emergencia de temas. Pero ese Proust de 20 años que está escribiendo este relato está todavía muy inmaduro. Le falta mucho espíritu de literato. Yo creo que Proust estaba muy ganado por otras cosas en ese momento, por la vida social, las representaciones y figuraciones en esos grandes estratos sociales donde se movía. Yo creo que Proust no había vivido todavía remesones que viviría posteriormente, que reordenaron completamente la dirección en que encauzaría su capacidad, y ahí sí nos podría ofrecer a partir de 1909. Este texto que estoy comentando es un texto de 1892, y entonces venía diciendo, a partir de 1909 estaríamos ante el gran Proust. Digo pues para concentrarme en el relato en cuestión que hay 4 temas no desplegados literariamente, ofrecidos, incluso sin desarrollo, apenas pantallazos de ellos, que son el amor, la sexualidad, la muerte y la moral. Y de esos temas, pues le queda a uno siempre un juego de ideas, ya sea porque está uno de acuerdo o en desacuerdo con lo que él formula. Ahora, comencemos por el tema de la muerte. El texto trae consigo un asunto que es muy frecuente escucharlo de boca de mucha gente, y es que la muerte como esa instancia postrera, la muerte pues absoluta, como esa instancia postrera, convoca a decir la verdad y a estar ante la verdad. Esa es una mitología que se ha construido, que quien está en sus postrimerías contempla la verdad irrumpe ante él y generalmente tiende a testimoniar esa verdad. O, como en este relato, a decir lo que se había mantenido oculto. Aunque en este relato la protagonista que muere no, Cristian, no tenía la intención de develar claramente la verdad de los sentimientos que la embargaban. Entonces, en un texto que va a desenvolver una serie de temas sobre los cuales volveré al final, pues por lo menos a enunciarlos, es importante destacar eso, que la muerte no aparece interrogada como una experiencia fundamental, conmovedora y disímil en la manera de ser asumida por los seres humanos, sino que aparece más bien como aquello en lo cual el sujeto estaría conminado a testimoniar una verdad o que ha ocultado o que ve revelarse a última hora. Pero eso digo es una mitología que ha construido la gente, quizás un poco como para saldar la vida del que se va para siempre con una especie de tono de dignidad, etc. En este relato, un tema que se ofrece es el tema del amor y aparece enunciado en un principio con todos esos visos de idealización que ha tenido el amor, de asociar el amor a la dulzura, a la paz, a la luz, a la compañía, que eso hace a una dimensión muy imaginaria que ha sido, sin embargo, la que se ha logrado establecer en nuestra cultura, fundamentalmente por la transmisión que ha hecho del concepto de amor el cristianismo. Por eso el amor ha quedado como un baluarte de la moral, representante del bien,
En esto hay una línea que conecta el cristianismo con Platón y que plantea que ese sentimiento es un sentimiento magno, es el sentimiento supremo y que quien está embargado por ese sentimiento pues está siempre en disposición al bien, ya sea a donar el bien o a luchar por la transmisión del bien. Pero digo, esa es una dimensión imaginaria. Hoy, y gracias, entre otras cosas, a la gran literatura, al psicoanálisis, sabemos que el amor tiene una dimensión real, donde en lugar de dulzura puede acarrearnos grandes sufrimientos, que en lugar de paz, él despliegue una conflictividad en nuestra vida muy dolorosa, que en lugar de la luz, él puede traer sombras que oscurecen profundamente lo que somos o lo que es el amado, y que la compañía no está entendida necesariamente pues en el amor, es lo que hoy sabemos, como si fuese una comunicación entre seres que se comprenden, que la compañía no garantiza el entendimiento. Proust simplemente pues hace al comienzo pues una mención donde trae esta serie de adjetivaciones que son muy del caso en la ideología que prima en nuestra época sobre el amor y que, reitero, tiene una proveniencia cristiana. Es la marca que ha dejado el cristianismo, esa idealización del amor equivalente al bien. Digo de paso que este es un texto que convoca varios temas muy importantes que son los que voy a tratar de presentar en mi comentario en forma, ojalá ordenada, que son temas como la homosexualidad y particularmente la femenina, el sentimiento de vergüenza, de culpa, el tema de lo que uno guarda para sí y algún día devela como confesión al otro, ese temor aplastante que nos representa el juicio social frente a lo que somos. En fin, la homosexualidad y su lugar en la moral católica, etc. Pasando del ideal del amor, habría que entonces, acentuando lo que tiene de imaginaria esa primera presentación que dije, esa pues que lo hace equivalente a la dulzura, a la paz, a la luz, a la compañía, es que hemos ido aprendiendo que, entre otras cosas por la filosofía, la literatura, otra vez digo el psicoanálisis, que el amor tiene expresiones distintas y que cuando ésta alcanza la forma pasional, es un deseo que embarga al amante, un deseo de todo el amado. Esa es una característica de la pasión. La pasión es muy todera. La pasión lo quiere todo en el sentido de que está tan fascinada con ese objeto que no se le escapa ningún matiz de ese objeto para querer aprehender para sí. Y en ese sentido el amor pasional no se reduce únicamente a esa dimensión, llamémosla espiritual, es decir, de los sentimientos entre los amantes o entre el amante y su amado o amada, sino que es también un deseo que desborda ese ámbito anímico para situarse en el cuerpo. El amor pasional anhela al otro, por decirlo en una división muy discutible, pero que la voy a utilizar de momento, anhela al otro en su ser, pero también en su cuerpo, y quiere el goce de la carne, que ese objeto refulgente de características tan especiales hace brillar ante sus ojos. Y ese amor pasional es distinto a lo que pudiéramos llamar el amor amistad.
porque en el amor-amistad se puede prescindir del cuerpo, es decir, el cuerpo no ser un territorio del deseo, ya sea porque las lógicas del vínculo aplacaron eso, lo hicieron desvanecer, o porque desde el principio eso no operó. Y aunque hay una expresión del amor, cobra esa característica amistosa que es muy diferente a la pasional. Un ejemplo de amor-amistad que se me viene a la cabeza es el de Virginia Woolf y Leonard Woolf, su esposo. Virginia Woolf dice que ella nunca sintió su cuerpo, que ella nunca encontró en el cuerpo, ni siquiera en los vínculos lésbicos, que tuvo la intensidad del fuego erótico. Esa es una historia larga en la moral sexual de Occidente. Ha sido uno de los efectos que, en mi opinión, la moral cristiana marcó, y muy en especial en el cuerpo de la mujer, es la existencia de una relación distante y ausente con respecto al cuerpo como territorio del deseo y como posibilidad del goce. Por otro lado, el amor precisamente en las dificultades que acarrea, más allá de esa idealización de que él es la completud, la armonía, que cuando uno encuentra un ser para amar, eso se vuelve completamente sincronizado, que la vida entra por un camino de dicha y perfección. No, hay que plantear que el amor es un sentimiento que articula a un sujeto y a un objeto, en lo cual se puede presentar perfectamente una disimetría. Y esa disimetría se testimonia en que hay dos posiciones en el amor. La posición de amado, que es completamente diferente a la posición de amante. Claro, el ideal siempre que alguien se enamora es alcanzar la reciprocidad, es decir, que yo de amante devenga amado y que mi amado devenga amante. Lo que pasa es que eso no está garantizado y es altamente probable que en todas las relaciones, incluso en las que se emparejan, se dé que alguien esté esencialmente en la posición de amante y otro en la posición de amado. Pero si el amor es una de las manifestaciones del deseo, esa disimetría entre la posición de amado y la posición de amante pone en juego el tema del poder. Es evidente que en una historia de amor hay un poder específico nacido del deseo del otro. Es decir, el otro me desea, por ejemplo, pasionalmente, y eso me confiere un poder, porque en gran medida la suerte de su existencia, su felicidad, su dicha, sus realizaciones, sus fuerzas, etcétera, están en manos mías. De ahí que al forjar una ética del amor sea siempre tan importante marcar esa, en mi opinión, prevalecencia de la ética que corresponde a quien está en el lugar de amado. Porque ese lugar de amado, dado que sobre él se focaliza el deseo del otro, le confiere un gran poder. En este relato fallido de Proust aparece, por una razón que más adelante menciono, un temor a explicitar el amor. Algo retiene la enunciación del amor. Bueno, digámoslo de una vez, es el carácter homosexual de quien está padeciendo mucho por no poder dar testimonio de su amor ante la mujer que ama. Estamos ante una cristiana que ama a Françoise, tiene que guardar eso en secreto y ese amor no encuentra los caminos de una explicitación
que le permita dirimir la suerte de si encontrará reciprocidad o no en la amada. Pero hay un camino que además ha sido muy bello en la historia del amor occidental y muy en particular del siglo fines del XVII y comienzos del XVIII hasta, yo diría que mediados del siglo XX, que era la carta. La carta, la carta no era solamente un medio de comunicación de los sentimientos, sino un medio de elaboración de los sentimientos. Las cartas de amor eran una especie de factoría donde se podía producir de forma creciente el amor que alguien estaba enunciando. En eso pues sobra traer a colación al, en mi opinión, amante por excelencia de lo epistolar y en lo epistolar, que es Kafka. Porque la carta, como pasa en este caso, cuando esa misteriosa carta se escribe incluso sin ser dirigida en forma explícita al otro, es decir, haciéndole conciencia al otro de quién es su emisario, quién es el que se la dirige. La carta permite, como hace en general la escritura, que el acto de escribir es ya un primer comienzo de materialización de ese sentimiento. El acto de escribir, el deseo lo embarga uno, por ejemplo, bajo la forma del amor, y hay fuerzas que contienen la expresión de ese amor, muchas cosas, asuntos, por ejemplo, de prejuicios sociales o de características psicológicas del amante, etc. Bueno, el volcar el sentimiento a la escritura es una especie de exteriorización del sentimiento, de materialización y objetivación de él, que produce un efecto de alivio. Obviamente, cuando esa escritura no se reduce únicamente a ese gesto de exteriorización por parte del amante, sino que tiene un destinatario, que es el amado, pues podríamos decir que ese es el camino en que se pone en juego ya el deseo. El deseo, pues, en lo que tiene que ver con la concreción de su realización. Por otro lado, este texto tiene un mérito que está presente en la obra de Proust, incluso en otros relatos de juventud y que está ya desplegado en toda su amplitud En busca del tiempo perdido. Y el mérito de este relato, digo que pese a la sequedad de este texto, a su esquematismo, a sus personajes congelados, es poner en escena la homosexualidad. Y en este caso, la homosexualidad de tipo lésbico, esa modalidad del amor prohibida durante milenios en nuestra cultura y prohibida cual cosa maldita. Hay que ponerse, como se suele decir, en los zapatos del otro, y no era fácil que la homosexualidad apareciera como centro de un relato que pretendía ser literario en la época de Proust, es decir, en la primera mitad del siglo XX. Esas conquistas de que hoy, incluso todavía con grandes coacciones y con grandes impedimentos, hoy se pueda ya hablar más explícitamente, que los gays y las lesbianas puedan exponer públicamente su amorosidad, etcétera. Repito, teniendo todavía hoy mucha resistencia en mucha gente, eso no nos puede negar que se ha conquistado, que hoy todos tenemos amigos homosexuales o amigas lesbianas, que ni hablamos de eso porque eso es tan normal como que uno tiene otro amigo que es heterosexual o otra amiga que es heterosexual y uno no le da por poner el tema de la heterosexualidad
en conversación, igual pasa con... Pero de todas maneras, para la época de Proust, y yo creo que esto hay que ponerlo en valor, era un mérito del relato traer pues a colación todo ese tema de la vertiente homosexual que puede tener el deseo por el otro, un deseo pasional que incorpora no solamente lo espiritual, sino lo corporal. Entendiendo que si uso esos términos no es porque yo considere que son dos elementos dislocados y desvinculados, sino que es como por nombrar que una cosa es la entrega al goce erótico, al goce de la carne, y otra cosa, otros efluvios que el sentimiento amoroso permite y de los cuales derivan grandes satisfacciones para los amantes. Y este texto en ese mérito de presentificar el tema de la homosexualidad arrastra consigo un asunto que está más allá de la homosexualidad y es el deseo sexual. El deseo sexual puede cobrar forma homosexual o puede cobrar forma heterosexual. Freud decía que eso en el fondo es lo mismo en el sentido pues de que su complejidad, etcétera, es la misma. Y claro, se diferencian en la elección de objeto, pero todos los demás mecanismos operan de la misma manera. Por eso los homosexuales, sean gays, sean lesbianas, no son seres raros que están poseídos de unas cosas que han atrofiado su condición, no, no. Es la misma lógica con la cual opera la heterosexualidad y el único punto de diferencia es la elección de objeto, que con los mismos mecanismos con los que un hetero se entrega, por ejemplo, al goce del cuerpo en relación a su objeto, pasa con el homosexual, sea hombre o sea mujer. Entonces, este texto nos entrega, pues, vuelvo y digo, sin profundización, sin despliegue, etcétera. De todas maneras, pone en el tapete el deseo sexual, porque el deseo sexual ha tenido en la cultura occidental, ha sido una fatalidad de la cultura occidental desde hace 2000 años. Y si le agrego que eso empezó a ser trabajado antes, por ejemplo, por Platón, porque en Platón hay una vena que alimenta el cristianismo. 5 siglos después el cristianismo beberá de lo que Platón le ofrecía, pero también el estoicismo, tanto griego como romano. Ahí hay una cosa y es la satanización de la sexualidad. Claro, la sexualidad siempre tiene que estar bajo la represión, diría Freud. Pero atención, represión en Freud no es represión policiva ni sancionatoria de una cosa maldita. La represión en el psicoanálisis simplemente tiene que ver con que mínimo debe haber algún objeto tachado, impedido, para que ese impedimento, que es en general pues el objeto materno o quien cumpla ese lugar de la función amorosa que se le ha asignado a la maternidad, pero que no es exclusivo de ella, que ese objeto quede impedido para evitar un abrazo en el cual quedarían fundidas las figuras primordiales, madre-hijo, madre-hija. Hay que romper ese vínculo simbiótico, se rompe con la represión. Represión no es insultar, amenazar, agredir. Represión quiere decir simplemente establecer un no en el acceso del niño o de la niña a ese objeto primordial. Y en ausencia de ese objeto, y gracias a la estructura del lenguaje que habitamos, poder encontrar caminos metafórico-metonímicos de suplencia del objeto primordial. Ese es el mecanismo y lo que pasa es que en esa saga que va de Platón, sigue por los estoicos y desemboca ya en todo su poder en el cristianismo, el cuerpo y la sexualidad, como en general las pasiones, quedaron en entredicho. El cristianismo ha sido, en mi opinión, una configuración cultural que
¿Deparó algunos beneficios a la humanidad? Sí, pero también muchos perjuicios a la humanidad. Y un gran perjuicio es que la cultura occidental ha tenido unas relaciones muy difíciles con el cuerpo y con el amor cuando cobran forma erótica el uno y pasional el otro. Entonces, el cristianismo, al reprimir moralmente, lo que ha buscado es establecer un claro no sobre el deseo erótico y sobre todo sobre su realización, impidiendo que ésta se efectúe, de lo cual derivan síntomas. Hay un textico de Freud que a mí me ha parecido siempre muy extraño, ¿por qué se lee tan poco, por qué se habla tan poco de ese texto? Que es un texto de 1908, que se llama La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna. Ahí tiene Freud un vocabulario anacrónico. Nerviosidad quiere decir las derivas neuróticas, y la moral sexual cultural, pues quiere decir la única moral que existe, la que la cultura ha producido. Y en ese texto hay cosas que hoy se tendrían que revisar en lo formulado por Freud, pero ahí hay cosas muy agudas que él alcanza a visualizar. Por ejemplo, lo perturbadora que ha sido la relación con el cuerpo que se ha desplegado en una cultura que está bajo la égida del cristianismo. Por ejemplo, esa represión al cuerpo como tendencia deseante a la obtención de un goce. Y que sobre todo fue una represión, ya en este sentido que no es el sentido psicoanalítico, sino ese no de orden moral que ha caído en particular sobre la sexualidad de la mujer. Freud en ese texto dice, mire, los hombres, sí, la sexualidad se conculcaba, siempre el ideal era la virginidad, tanto de hombres y mujeres, el ideal que se proclamaba, y llegar al tálamo nupcial vírgenes, y reducir todos los goces del cuerpo a lo que acaeciera en la alcoba conyugal. Dice Freud, y eso lo han refrendado los historiadores de la moral sexual, que no obstante, para los hombres había muchas licencias. Entonces, la sexualidad, incluso promovidas por los padres, la sexualidad encontraba un camino de realización en la prostitución. En cambio, el cuerpo de la mujer quedaba sellado por la negativa a la sexualidad. La sexualidad era maldita. No solamente que no podía haber, por ejemplo, encuentros sexuales prenupciales, sino que toda su sexualidad se tenía que remitir exclusivamente en forma monogámica a la relación con una sola persona. Y eso acarreó la pérdida de una relación con una dimensión fundamental de la vida, que es el goce erótico para millones y millones de mujeres, que vivían eso con espanto o literalmente que ya en forma psíquica habían configurado posiciones frígidas, etc. Entonces, esa concepción que el cristianismo trajo consigo, que le restó al ser humano la festividad de su cuerpo, con lo cual yo no estoy haciendo una defensa de la sexualidad como si fuese necesario una apertura, no, no, no. Lo que pasa es que no viene ahora al caso, pero en otra oportunidad yo podré sostener una crítica no solamente a la moral cristiana sobre el cuerpo, sino, por ejemplo, a la mercantilización de la sexualidad que ha hecho el capitalismo, que yo creo que ambas son formas aparentemente opuestas de dilapidar la fiesta del cuerpo entre los seres humanos. Pero el cuerpo y su erotismo no puede estar vedado de, de la libertad de su ejercicio bajo esa forma que siempre es bueno invocar al lado de la libertad, que es eso que nos compromete tan profundamente que estamos en juego con ello. Entonces,
el cuerpo no tiene por qué estar negado como si fuese satánico, el cuerpo en sus goces, sino que lo que hay que encontrar es una ética en donde el ejercicio gozoso del cuerpo esté integrado a toda esa construcción que puede hacer un ser humano de sí mismo. Pero el cristianismo en eso, pues yo repito, fue funesto en mi opinión. El cristianismo trajo consigo cosas muy onerosas para los seres humanos y por fortuna desde hace más o menos un siglo pues se vienen reventando todas esas cadenas que el cristianismo había impuesto y que condujeron a tanta producción de neurosis, de vidas afectadas por la pérdida de eso. Pues una vida que es bien breve, efímera, en donde el ser humano, a diferencia de los animales, tiene esa dimensión también de la dicha que se llama el erotismo, y este vedado por prohibiciones y por actitudes punitivas que terminaban carcomiendo de sentimiento de culpa, por ejemplo, a la mujer que se atrevía a dar un paso y luego venía todo el peso descalificador, aplastante, ignominioso de la sociedad sobre esa actitud de la que hubiese tenido el atrevimiento. Y claro, en una concepción como esa que el cristianismo promovía de que la carne era el mal y que ahí estábamos siempre en territorio de perdición, porque incluso la sexualidad conyugal estaba avalada casi por necesidad y destinada fundamentalmente a la reproducción. Era para la progenie. Entonces, si se aceptaba, era porque, bueno, la humanidad tenía que seguirse reproduciendo. Pero ojo, que también en el hecho conyugal la cosa fuese escueta, pudorosa, recatada, nada de entregarse a efervescencias eróticas y a disloques completamente de las actitudes habituales de los amantes. Ahora, el cristianismo, en mi opinión, trajo siempre una lamentable pérdida de una dimensión muy importante del ser humano, que es una dimensión que hay que reflexionar éticamente, pero que por principio no se puede aceptar la condenación que el cristianismo hizo o su reducción triste al matrimonio, porque es lo que quería agregar también, pues estoy haciendo como una reflexión a partir de temas que este relato de Proust presentifica, aunque digo, son temas, eso no es literatura. Literatura diría que nos metiera en el intrínculo de esos temas, pero aquí no se consigue. Y es que, claro, si la sexualidad es maldita y el amor a su vez en su forma pasional es maldito, había que encontrar un camino de regulación de esa tendencia efusiva del ser humano hacia el otro, y ese camino que le permitió además armar ahí toda una estructura de corte moral muy fuerte, muy férrea, de una moral, en mi opinión, muy dañina, pero finalmente como la moral ancla en lo inconsciente, pues era una fuerza de contención para los individuos, so pena de que con eso perdiesen dimensiones de dicha de la vida. Y es la reivindicación de la fidelidad como valor moral supremo. Ese tema de la fidelidad da mucha tela para cortar, pero no es tan simplista como esta cultura lo ha querido presentar. En esta cultura se sigue recalcitrantemente pensando que el único eje sobre el cual se ha de establecer la reflexión sobre la fidelidad es el eje del deber. Me debo al otro y el otro se debe a mí. Con el psicoanálisis sabemos que hay un vector que ha enrarecido esa concepción de la fidelidad cristiana y ese vector tiene que ver con el deseo. Es decir, hay que incorporar una significación de la fidelidad como categoría moral, pero que le dé cabida al deseo del sujeto. No se puede seguir pensando hoy una fidelidad por fuera del deseo del sujeto. En esta visión que nos presenta Proust, la fidelidad
aparece pues como un valor moral, que quiere decir simplemente no darle juego a un deseo alternativo, o muchas veces al único deseo, porque esa esposa no desea a ese esposo, o ese esposo no desea a esa esposa, y el deseo se puede situar en otro lugar, y eso simple y llanamente no darle lugar. Yo no estoy hablando aquí de la promiscuidad o haciendo invocaciones, no, lo que yo estoy diciendo es que hay que tomar en serio qué pasa cuando en un vínculo no hay la renovación del deseo. ¿Cuál es el destino de los que están integrados a ese vínculo? ¿Es el destino fatal de tener que renunciar entonces al deseo? ¿O lo que tenemos es que replantear el concepto de fidelidad para que ésta no termine siendo la guillotina que corta toda la capacidad deseante de los sujetos? Y claro, forjados en un cristianismo que ha satanizado el cuerpo y sus goces, pues obviamente el deseo, que de todas maneras no deja de palpitar y de hacer emergencias, es causal simplemente por su manifestación de, de una angustia que está vinculada a la culpa, como lo explicita el relato. Es decir, es la angustia o por la tentación, porque es que uno no puede desear. Si me he casado, no puedo desear. Y cuando se encarna esa moral de forma estricta, como pasa en el relato con François, entonces la tentación, es decir, la emergencia de la posibilidad de un deseo alterno al que se tiene en el vínculo conyugal o que incluso ya no existe en el vínculo conyugal, desata inmediatamente el sentimiento de culpa. Y ni hablemos de la consumación, porque entonces con la consumación estaríamos ante un gradiente superior de lo que es la culpa. Y en esa medida, ese deseo sexual reprimido moralmente e impedido en su realización, bajo una forma donde exista una moral de la sexualidad, pero una moral que le dé salida al amor, y no solamente al amor como sentimiento, sino al cuerpo como erotismo, ante ese impedimento, que es lo que decía yo que Freud examina en ese texto de 1908, lo que aparecen son síntomas. Es decir, reprimida la sexualidad, contenida la sexualidad. Freud decía que el deseo sexual o se realiza, o se sublima, o se reprime. Y esa represión marca formas neuróticas, que fueron un signo, por ejemplo, que tuvieron que padecer y aún padecen las mujeres que siguen sometidas al imperio de la moral cristiana sobre el cuerpo. Esa represión en la historia de la sexualidad de la mujer, de que solo en el matrimonio obligaba o a que la mujer se olvidara de la sexualidad y entonces tratara de construir mecanismos de dispersión y distracción que cada que apareciera cualquier signo denotativo del deseo sexual inmediatamente espantara eso como si fuera el demonio mismo. Entonces, olvidarla y terminar como pasa en gran parte de matrimonios olvidados completamente del deseo, porque ha sido tan eficaz la operación que se olvidan del deseo por el otro, pero además del deseo por terceros en el mundo. U otro camino en esa represión en la historia de la sexualidad, particularmente de la mujer, porque ya he dicho que para el hombre había otra licencia, y es que operaba con dos morales, efectivamente, había una moral de los hombres, una moral de la mujer. La otra era contenerla, es decir, la reconozco, siento que me embarga, pero la contengo. No le doy ningún tipo
de realización. Y entonces eso conduce a la neurotización, porque generalmente esa sexualidad reprimida bajo esos mecanismos termina expresándose como síntomas, y como síntomas, por ejemplo, muy onerosos como el de la neurosis y todas sus formas de manifestación. En fin, pues el cristianismo exhibe, además, lo ha hecho siempre como si fuera un gran logro. Por eso, cuando objeta a quienes lo objetan, presenta a sus objetores como si equivaliesen a representantes de la degradación moral del ser humano. El cristianismo exhibe como gran mérito suyo la derrota de la pasión amorosa y la derrota del éxtasis erótico. Y por eso toma como emblemático de la virtud moral el rechazo del exceso. Toda pasión es un exceso, toda pasión es una desmesura, toda pasión rompe las fronteras. Entonces el cristianismo, que ha sido una cultura antipasional por excelencia, e incluso eso también tiene que ver con el conocimiento. Si por el cristianismo hubiera sido, nos hubiéramos quedado leyendo la Biblia, porque ahí además ponían que estaba toda la verdad. Pero quien tiene un amor al conocimiento tiene un exceso que desborda permanentemente los límites en que ha venido desenvolviendo su relación con el conocimiento. Entonces, pero ateniéndome al tema del sentimiento y del cuerpo, la virtud moral para el cristianismo es un rechazo del exceso del sentimiento. El cristianismo nunca quiso las pasiones amorosas, siempre quiso amores moderados, amores prudentes, amores sosegados, y siempre asoció el embargamiento pasional de alguien, por ejemplo en el amor, como lo que hacía perder el orden, el eje de una vida que se pudiera organizar, etc. Entonces es el rechazo del exceso, tanto en el sentimiento como la pasión amorosa, como en el cuerpo. Entonces, no hay una erótica del cristianismo. No todas las religiones se plantearon eso. Los griegos con sus dioses, esos dioses eran lúbricos, esos dioses y diosas gozaban de los encuentros. El cristianismo trae una cosa vergonzosa sobre el cuerpo, lo sanciona, lo hace de la sexualidad algo punitivo, hace un rechazo y no solamente resta una dicha del ser humano, sino que genera unos mecanismos neuróticos innegables, además del costo pues de la pérdida para tantos seres humanos y muy en particular para las mujeres de esa posibilidad gozosa. Y por eso, para ir terminando, el cristianismo hizo tanto hincapié en el matrimonio y lo sigue haciendo. Hay una famosa expresión de San Pablo que dice que es mejor casarse que abrazarse, pero abrazarse con ese, de brasas, que es preferible antes que entrar a las brasas del erotismo y de la pasión amorosa, casarse, porque casarse es garantía de una morigeración del sentimiento y del cuerpo de una forma moderada, que es una manera eufemística de decir de perder finalmente la fuerza de la pasión y la fuerza del erotismo. Por eso el cristianismo, cuando empezó a tomar en serio el matrimonio, ideológicamente lo había proclamado, por eso digo desde San Pablo y desde todos los demás padres de la iglesia, de San Agustín, de San Ambrosio, de San Jerónimo, después de Santo Tomás, en fin, todos estaban, como dice el dicho, como en
Fuente Ovejuna, todos a una, todos señalaban el matrimonio como el gran dispositivo que además en la modernidad diríamos que no es solamente de regulación del cuerpo y sus goces y del sentimiento y sus posibilidades, sino que es un mecanismo de ordenamiento, disciplinamiento, vigilancia mutua, en fin, ese es un invento complicadísimo que Occidente ha ido puliendo y que obviamente está a la base de la crisis innegable que hoy tiene una institución que no logra coordinar la complejidad del ser humano con, por ejemplo, con su deseo o con su sentimiento. Desde el cristianismo encontró en el matrimonio esa institución en la cual se plantea algo por principio muy complicado, y es que los contrayentes deben el deseo, tanto el amoroso como el sexual, al otro y viceversa. Pero entonces dejo esto como una inquietud, porque sé que puede haber gente que objete mi razonamiento, pero, pero es plantear una cosa muy extraña, es decir, que el deseo se debe, porque si la moral es un deber y se le quiere situar a la sexualidad, entonces se esquilma el carácter deseante de la sexualidad para convertir el cuerpo en algo que tiene que atenerse únicamente al deber. Por tanto, esa institución operará como un perfecto mecanismo de represión a cualquier alteridad. A cualquier alteridad, ya sea en relación a un objeto que atraiga o ya sea una alteridad del sujeto que sale de ese carácter monogámico que se instaura, porque el cristianismo planteó fundamentalmente que el matrimonio debería ser heterosexual, monogámico y reproductivo. Por eso, porque como el matrimonio y el cuerpo en general se desplegaba era para la reproducción, pues tenía que ser heterosexual, porque no va a haber reproducción lésbica ni gay. Y monogámico, uno solo, porque era simplemente a efecto de eso, de reproducirse, y para reproducirse no hay que multiplicar los objetos. Entonces el cristianismo con eso estableció unos verdaderos garfios, que claro, eso tiene su historia, no es lo mismo el matrimonio en la antigüedad tardía, la que llega hasta el siglo V, sexto de nuestra era, no es lo mismo el matrimonio en la Edad Media y no es lo mismo el matrimonio en la Edad Moderna, pero el matrimonio como institución, con las variantes que se le introducen históricamente, es uno de los soportes que tiene el cristianismo y que en general ha tenido la cultura occidental para contener el deseo, atrofiar el deseo, y así sea a costa del psiquismo de la gente, mantener la sexualidad y el sentimiento amoroso pasional a raya. En lugar de problematizar eso y de plantearnos con valentía y con veracidad ese gran problema que no tiene una solución ideal, pero que es un problema, se trata de taponar el problema mediante una sanción moral que hace de la angustia y de la culpabilización el resorte fundamental para la conducta de un individuo que termina haciendo una vida contra sí mismo o contra sí misma. Y en ese sentido, pues siempre habría que decir que si bien la vida humana es una vida que gracias a esa condición de la libertad como la necesidad de tener que estar decidiendo, y obviamente cuando uno habla de la libertad, yo no creo que eso sea un don que viene en la sangre, en los genes, sino que eso es una conquista
histórico-social y es una conquista subjetiva también, es ley del sujeto. La libertad quiere decir el campo de posibilidades para el ejercicio consciente de las decisiones que afectarán mi existencia. Entonces, esa libertad que queda conminando por la negación de ella en la relación con el cuerpo, plantea un problema que es el que venía mencionando y con el cual voy a terminar, y es que el ser humano, el ser humano puede tener una libertad tan restringida que ya le está estipulado qué es lo que tiene que ser y hacer. Por eso cuando hablamos de regímenes totalitarios, son regímenes que menoscaban la amplitud de decisiones posibles por el ser humano. Y cuando hablamos, por ejemplo, de regímenes democráticos y potenciamos las posibilidades de que el ser humano, en términos efectivos y reales y no solamente nominales, pueda ejercer la libertad, quiere decir que el ser humano se pone ante un espectro de decisiones propias que tiene que encarar y las tendrá que encarar a riesgo. Y cada que uno decide algo en la vida, pues cierra otros caminos alternativos. Por eso yo no estoy planteando una especie de que la vida sea una realización de la totalidad, no. La vida humana es uno de los cobros que nos hace la libertad, es que la libertad nos dice, cuando la logramos concretar social y subjetivamente, la libertad nos dice, listo, elegir, eso sí, al elegir una senda, has clausurado otras sendas posibles. Entonces siempre queda un remanente en el ser humano y es en esa decisión por la cual yo eché por un camino, por ejemplo, en el amor, etcétera, que forjó unas consecuencias y por ende una historia, qué otros caminos quedaron truncos y qué otra vida hubiese sido la que me aguardaría si yo hubiese acometido ese camino y no este. Pero eso es inevitable. Por eso la famosa afirmación de Nietzsche, vivir es estar en riesgo, es que siempre estamos en riesgo porque decidir es arriesgar. Y de ahí la importancia de que en el ejercicio de la libertad exista un conocimiento lo mejor logrado en el sujeto que le permita, sin garantía de seguridad plena, por lo menos encontrar que lo decidido es lo más atinado, lo más procedente que le corresponde a él. Y de ahí, digo ya como colofón pues de este análisis, que en este relato hay una cosa que duele mucho, pues más allá de que, bueno, yo no sé si duele mucho, preocupa mucho más bien, porque al no tener un carácter literario propiamente el relato, el dolor no aparece, si quiero ser sincero, y es que cuando muere Cristian, uno no puede dejar de preguntarse por qué la desdicha de esa muchacha y qué vidas perdió esa muchacha o qué vida perdió esa muchacha al no poder explicitar tranquila, serenamente y en propiedad el deseo que la habitaba. Porque uno no está garantizado de que cuando desea el objeto deseado sea recíproco con uno, pero el deseo, si se acompaña de la valentía, es la exposición del mismo. Y a partir de esa exposición, dos destinos contrapuestos. O el otro es recíproco y entonces me depara una gran alegría, o el otro no es recíproco y entonces tengo que asumir en la vida esa dimensión trágica de que no todo lo deseado es posible de alcanzarlo. Pero volviendo al caso de Cristian, perdón, uno sí se pregunta qué vidas perdió esta muchacha cuando tuvo que vivir, incluso que termine en esa consumción que la agota al final de la vida, en una negación
del deseo que la habitaba. Y de ahí la necesidad de luchar por la licitud de la expresión del deseo humano, fuere cual fuere la forma que éste adoptara.